Continuando con la solución del ejercicio, recuerda que estamos calculando para este problema los extremos absolutos, en el caso existan, ¿no?, de la función con esta regla de correspondencia bajo este dominio. A diferencia del problema anterior, donde el dominio era un intervalo cerrado, en este caso tenemos un intervalo abierto para el dominio. En ese escenario ya no se puede utilizar el criterio anterior, no es solamente hallar los puntos críticos y tabular. No, aquí hay que recurrir al llamado criterio de la primera derivada, extremos relativos, intervalos de monotonía, para después analizar si es que la función tiene o no extremos absolutos. Lo primero, como siempre, es calcular la derivada de la función, ¿no? Entonces, calculamos la derivada, la regla del cociente, lo hacemos en borrador para ahorrar pasos. Derivada del numerador, que sería 1 menos 1 entre x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que resulta ser la unidad, entre el denominador elevado al cuadrado. Si operamos aquí un poquito, nos quedará lo siguiente. A ver, este x ingresa a multiplicar, tendríamos x menos 1, y por acá tenemos menos x más logaritmo natural de x, ¿no? Así es, entre x al cuadrado. Y entonces, él se cancela, nos quedaría lo siguiente: logaritmo natural de x menos 1 entre x al cuadrado. Esa sería la regla para la derivada. Notar que esta regla vale para cada numerito mayor que 0 en particular, ¿ok? Notar además que 0 no es parte del dominio, por lo tanto no hay que preguntarse si es que existe o no la derivada en 0. Bien. Calculemos ahora los puntos críticos. Tenemos dos criterios para poder hallar los puntos críticos. El primero es preguntarse dónde la derivada se hace 0. Así que igualamos la regla de correspondencia de la derivada a 0. Resolvemos, recuerda que el número crítico tiene que estar necesariamente en el dominio de la función. El numerador es el que tiene que ser 0. Logaritmo natural de x menos 1 es igual a 0. Entonces, x sería e. Como está en el dominio, pues, tenemos el punto crítico, el primer punto crítico. El otro criterio es preguntarse dónde no existe la derivada. Pero este criterio no va a originar puntos críticos, porque esta derivada, en este dominio está definido para todo valor. El único posible problema sería en 0, pero 0 no es parte del dominio, así que la derivada está definida para todo valor, por lo tanto este criterio no origina puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, vamos a analizar si es que en dichos puntos críticos ocurre un cambio en la monotonía, porque recordemos que los extremos relativos ocurren donde la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. El único punto crítico es el numerito e. Analicemos el signo de la primera derivada. Por ejemplo, para valores entre 0 y e, vamos a reemplazar en la derivada, ojo, ¿está bien? El denominador es positivo siempre, por lo tanto el signo depende del numerador. Podemos reemplazar con la unidad, si tomamos un valor de prueba, logaritmo natural de 1, eso es 0, menos 1, aquí sería negativo. Entre 0 y e, la primera derivada es negativa. Para valores mayores que e, podemos testear con e al cuadrado, por ejemplo, y entonces encontraremos que es mayor que 0. Así que entre 0 y e, la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Luego, entre e y el más infinito, la primera derivada es positiva.
por lo tanto la función es creciente. Aquí, en el número e, ocurre un mínimo relativo. Ojo, el número e es el punto de ocurrencia. Si quiero analizar exactamente cuál es el mínimo relativo, debo evaluar este numerito en la regla de correspondencia de la función. ¿Ok? Y eso sería, si reemplazamos e menos 1 entre e. Bien. Para analizar si es que este mínimo relativo constituye el mínimo absoluto o si en esta función encontramos tal vez un máximo absoluto, vamos a analizar en los extremos del dominio. ¿Ok? Y esto lo hacemos tomando límites. Diré por aquí. En los extremos del dominio. ¿Cuáles son los extremos del dominio? 0 y más infinito. ¿Ok? Así que habrá que analizar en dichos numeritos, porque recuerda, en efecto, se pide analizar tal extremo absoluto. Límite cuando x tiende por la derecha de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de... A ver, tenemos x menos logaritmo natural de x entre x. ¿Ok? Vamos a separar este límite de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x por x menos logaritmo natural de x. Así lo separamos. Cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 entre x se aproxima ¿a dónde? A el más infinito. Cuando x tiende a 0 por la derecha, logaritmo natural de x se aproxima a el menos infinito. Con este menos sería más infinito, más 0, por acá también más infinito. ¿Okay? Así que este límite resulta ser más infinito. Calculemos el límite cuando x tiende a el más infinito. Ahora, por ejemplo, eso nos indica que la función no tiene máximo absoluto, ¿no? Porque en los valores positivos, ¿sí?, aumenta a medida que se aproxima al cero. Entonces, no vamos a encontrar máximo absoluto. Cuando x se aproxima al más infinito. Límite cuando x se aproxima al más infinito de f de x. Eso sería el límite cuando x tiende al más infinito de... Vamos a escribir adecuadamente la regla de correspondencia para poder calcular este límite. Vamos a repartir cada uno de los términos en el numerador con el denominador, así. X entre x menos logaritmo natural de x entre x. X entre x, eso es la unidad, menos logaritmo natural de x entre x. Ahí está. En particular, este límite es el que podemos evaluar utilizando el L'Hopital. Y diré aquí en una parte, límite cuando x tiende al más infinito del logaritmo natural de x entre x, aplicando la regla del L'Hopital, porque tendrías menos o más infinito entre más infinito. Esto es el límite cuando x tiende al más infinito, aplicando el L'Hopital, 1 entre x entre 1. ¿Y esto cuánto sale? 0. Conclusión, este límite sale 1.
Cuando x tiene más infinito, el límite de una constante, la misma constante, esto por L'Hopital salió 0, así que dicho límite salió. ¿Okay? Con esto vamos a realizar una aproximación del gráfico de nuestra función y a partir de ello determinar los extremos en caso exista. El dominio va desde 0 abierto hacia el más infinito. Tenemos un punto crítico en el número e, cuyo valor mínimo relativo resulta ser e menos 1 entre e. Numerito que es menor que la unidad. Por aquí va a pasar nuestra función. ¿Ok? Luego también hemos analizado el comportamiento cuando x se aproxima a 0 por la derecha. La función tiene límite más infinito, significa que el gráfico se va hacia arriba. En realidad esto significaría, jóvenes, que aquí tendríamos una asíntota vertical, ¿no? ¿Ok? Además, entre 0 y e la función es decreciente y luego desde e hacia adelante la función es creciente. Pero cuando x se aproxima al más infinito, la gráfica se aproxima a la recta y y igual a 1. Y y igual a 1 estaría por acá. Si recordamos un poquito de la primera parte del curso, esto significa que tenemos una asíntota horizontal. Como la función es creciente, más o menos así. ¿Ok? Faltará obviamente colocarle la curvita aquí para que se apegue a la asíntota, pero en muy buena aproximación, esta sería un bosquejo para el gráfico de nuestra función. ¿Ok? Y entonces a partir de ello podemos identificar el rango de la misma. ¿Cuál sería el rango de la función? Desde e menos 1 entre e hacia el más infinito. En este caso solo tenemos mínimo absoluto. Aquí el menor de los valores de la función constituiría el mínimo absoluto. E menos 1 entre e. Y evidentemente no tenemos máximo absoluto, ¿no? Porque el rango va desde este numerito hacia arriba, tenemos solamente esta condición. Y así siempre vamos a trabajar este tipo de problemas. Cuando el dominio sea un intervalo abierto, simplemente vamos a analizar en función del criterio de la primera derivada, ¿ok? Y después, una vez que calculamos los extremos relativos y analizamos la monotonía, si es que la función es creciente o decreciente, miramos en los extremos del dominio, siempre con límites de los extremos del dominio, para analizar el comportamiento ahí y a partir de ello señalar si existe máximo o mínimo. De esta manera damos solución al problema.